¿cómo llamar? Este, eh, Generando algo nuevo respecto a la forma en la que vamos a brindar esfuerzos de reanimación. Muy probablemente al momento de hablar toda esta charla nos vamos a dar cuenta que cuando se trata de dar RCP o cuando se trata de dar reanimación de manera eficiente, prácticamente lo vamos a hacer igual en la mayoría de los pacientes. Pero las diferencias tienen mucho que ver con el tipo de paciente, con el momento en el que lo detectamos, cuánto tiempo lleva de paro, el escenario en el que este paciente se está desarrollando o este evento de paro está desarrollando, y eso nos va a permitir que alrededor de esos esfuerzos de reanimación muy eficientes tengamos la oportunidad de ir haciendo cambios en nuestra conducta que aumenten las posibilidades del retorno a la circulación espontánea y que además este sea más rápido y con una de las grandes metas que hoy buscamos en reanimación, y es que el paciente no solo salga de paro, sino que lo logre con una adecuada integridad neurológica y una adecuada o una mejor supervivencia a un año de estos pacientes, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito sobre esto. Y pues declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Por ahí van a ver algunas marcas, algunos monitores que son como parte de la cuestión práctica o de la cuestión académica, pero no hay conflicto de interés, es únicamente con objetivos demostrativos. Habitualmente a mí me gusta establecer como una orden de día, una serie de objetivos de lo que vamos a hablar, pero antes de presentar los objetivos de esta charla, me quise detener y compartir con ustedes esta diapositiva. Resulta que cuando nos entrenamos, nos formamos en reanimación, desde médico o cualquier otro área de la que podemos provenir, pues siempre recibimos este entrenamiento BLS-ACLS de la American Heart Association, que sabemos que está regulado por la ILCOR. Y ellos nos han venido enseñando pues cómo reanimar, cuáles son los principios básicos, técnicos, pero a pesar que es un muy buen modelo y genera supervivencia en los pacientes, no es la única propuesta que existe en reanimación. Diapositiva que ven en pantalla pertenece a un programa que se llama ART, que es Advanced Resuscitation Training. Básicamente es como hacer o compartir los mismos principios de ACLS, del American Heart o de la ILCOR, pero con algunos puntos clave que tienen que ver con RCP de alta eficiencia, con disminuir interrupciones, etcétera, que se ha visto que son puntos clave que realmente sí modifican el retorno a la circulación espontánea. Pero ¿por qué poner esta diapositiva en una charla que tiene que ver con cuidados críticos? Bueno, pues por esta regla más importante que tiene el curso, y es que todos los pacientes que se encuentran en un evento de paro cardíaco deben recibir compresiones torácicas perfectas desde que se diagnostica hasta que se logra un retorno a la circulación espontánea. Eh, Esta idea, este concepto, a pesar de que es muy sencillo, de que pues, muchos de ustedes lo podrían escuchar y decir, bueno, ¿qué es lo complejo de que me compartas que un paciente en paro debe recibir RCP en cuanto está en paro? Es porque de ahí debemos partir. Probablemente, si logramos que cada paciente que cae en paro reciba compresiones torácicas perfectas desde el inicio hasta que cesen nuestros esfuerzos, ya sea porque se declara una defunción o porque hay un retorno a la circulación espontánea, si logramos mantener ese esquema de compresiones torácicas perfectas, tenemos la oportunidad de enfocar nuestra atención a los demás aspectos relacionados a la causa del paro y poderlas ir resolviendo. Y cuando se trata de hablar del paro cardíaco en unidades de cuidados intensivos, sin lugar a dudas, tenemos que darnos la oportunidad de pensar en las diferentes causas e irlas resolviendo. Pero para poder hacer eso, yo tengo que tener como base un principio de compresiones torácicas perfectas. Este programa de reanimación tiene este logo, pero algo muy interesante del logo es la frase que está en la parte inferior que dice pues que la gente no debe morir hasta que haya terminado de vivir. Y es una frase así como un poco confusa, un poco tramposilla, pero la idea y por qué lo puse es que este concepto de hasta que no hayan dejado de vivir implica que nosotros ya agotamos todas las posibilidades de lograr el retorno a la circulación espontánea y no debemos permitir que muera a través de mantener la adecuada perfusión a los tejidos con un esfuerzo de reanimación de la máxima eficiencia. Y es lo que vamos a hablar un poquito durante toda esta charla y ya posteriormente lo vamos a enfocar ya bien específico hacia cuidados críticos. Ahora, antes de pasar a los objetivos de la charla de cuidados críticos, quiero que recordemos esta diapositiva. No me detendré demasiado, ya que más adelante hablaremos sobre ciencia de la reanimación en el contexto de cuidados críticos,
Pero estos principios que todos conocemos, que todos dominamos, que todos nos ha tocado la oportunidad de hacerlo al momento de comprimir, son nuestras reglas, son ese Prime Directive que debemos aplicar. En cuanto caiga el paciente en paro, no importa el contexto, la cirugía, la enfermedad, el precipitante, debemos brindar estos principios de 100 a 120 compresiones por minuto, adecuada compresión torácica, y aquí voy a hacer mucho hincapié en que no estoy mencionando profundidad, estoy haciendo mención a adecuada compresión torácica. Sabemos que la American Heart o la ILCOR establece como que sí 5 centímetros, como un adecuado desplazamiento antero-posterior, pero lo voy a dejar ahí pendiente y espero que más adelante en la charla logremos profundizar y hacer o compartir el por qué dejamos pendiente esa parte de la profundidad. En texto rojo dejé suficiente y adecuada reexpansión torácica. Hoy en día parece que en tema de reanimación, de RCP y de ciencia de la reanimación, es mucho más importante lograr que la reexpansión torácica sea suficiente, pero no solo en que dejemos que regrese el tórax, sino además que lo haga con la velocidad suficiente. De hecho, se habla ahora de la velocidad de reexpansión, no solo de cuánto reexpande, sino qué tan rápido lo hace. Y como lo vamos a ver un poquito más adelante en los aspectos de ciencia de la reanimación, ese fenómeno pues genera en un circuito cerrado hidráulico o todo el aspecto hemodinámico, succiona más volumen y hace que en la siguiente compresión tengamos un volumen sistólico mayor y entonces logremos ese volumen latido mucho mayor con la siguiente compresión torácica. Otro concepto son las mínimas interrupciones. De hecho, dentro de las cosas que podemos modificar en nuestros esfuerzos de reanimación como equipo, la fracción de compresión torácica parece ser la más sencilla de modificar, pero también la que más impacta en lo que se trata de retorno a la circulación espontánea. Obviamente, el reemplazo de reanimadores, que siempre es una regla que de hecho ahora sabemos que la ILCOR ya es un poco más flexible. Dice, si ya te cansaste y vas en el primer minuto, pues que te releven, no tienes por qué terminar el ciclo con mala calidad. Y un último punto que no está como tal siempre en las reglas. A mí me gusta agregarlo porque creo que es fundamental el poder identificar el ritmo de paro e iniciar una terapéutica eléctrica temprana. Ahora que hablemos ya de como tal y que entremos al tema de paro cardíaco en cuidados intensivos, nos daremos cuenta que un paro cardíaco presenciado que es desfibrilable, es muy probable que si se desfibrila de manera muy rápida, incluso se pueda salvar hasta de recibir compresiones torácicas y que va a ir un poquito de la mano con lo que vamos a hablar también de soporte vital avanzado en posoperados de cirugía cardíaca. Estas dos diapositivas son como el contexto. Quiero que las tengamos en mente porque una vez que sucede un evento de paro, debemos grabarnos que no importa qué lo haya ocasionado, no importa si va a salir, tenemos que mantenernos con estas reglas. Alguien tiene que estar cumpliendo con estas metas y estarnos relevando mientras el resto del equipo empieza a pensar en cómo resolver el evento de paro, ¿no? Ahora, el paro cardíaco, y aquí no me detendré mucho, lo vamos a hablar también un poquito más adelante, no es una entidad estática. Al menos yo cuando me formé pues como médico y posteriormente me fui acercando hacia el área de anestesia y reanimación, comencé a darme cuenta, a través de la revisión de la bibliografía, que el paro cardíaco no es, paciente está en paro, pues hagamos RCP y tratemos de hacerlo lo mejor posible y damos las H y las Ts. Y listo, ¿no? En realidad el paro cardíaco es algo que va cambiando con el paso del tiempo, que tiene que ver con que a pesar de que los tejidos no están bien perfundidos, estos tejidos siguen vivos y siguen consumiendo energía, siguen consumiendo ATP, siguen produciendo hidrogeniones a través de ese metabolismo anaerobio y entonces comienzan a cambiar los tejidos a través del tiempo. Ese cambio nos obliga a que nuestros esfuerzos de reperfundir los tejidos por medio de las compresiones sean más importantes conforme pasa el tiempo. De tal forma, como pueden ver aquí en la imagen, que tenemos una fase eléctrica muy temprana, circulatoria y metabólica. Pensemos en el peor escenario, un paro que nos encontramos ya en una fase metabólica, la cantidad de ATP que tiene es muy pobre y por ende, el hincapié que yo debo poner sobre las compresiones para reperfundir los tejidos que para esta altura ya están en un metabolismo anaerobio muy extenso, es mucho más alta que cuando estoy en una fase eléctrica muy temprana, que probablemente si encuentro la causa, salga adelante sin la necesidad de hacerle tanta hincapié en las compresiones. Este es un ejemplo o es una explicación de cómo
El paro cardíaco es una entidad muy dinámica y al menos a mí me costó trabajo entenderlo, aceptarlo, identificarlo y aplicarlo, en que van pasando minuto a minuto, segundo a segundo, cambios en nuestro paciente que nos obligan a cambiar el enfoque que debemos ponerle a cada caso. Entonces, con estas 3 diapositivas establecemos el contexto y ahora sí nos vamos con los objetivos de la charla enfocadas a cuidados intensivos. Entonces, vamos a hablar sobre definiciones, una muy concreta, muy sencilla sobre lo que es paro cardíaco. Después vamos a hacer la distinción entre el paro cardíaco extrahospitalario, el intrahospitalario, definir que en el intrahospitalario hay varias zonas en donde el paro cardíaco puede suceder y el pronóstico, el retorno a la circulación espontánea es diferente de acuerdo a cada área, y después haremos el particular hincapié en la unidad de cuidados intensivos. Hablaremos sobre epidemiología y estadística, cifras muy interesantes, en particular porque cambian mucho si lo vemos desde piso, urgencias, terapia o, por ejemplo, el perioperatorio, en sala de operaciones, pero también cambia mucho si es un hospital con un perfil de trauma, con un perfil quirúrgico, y así cada terapia en su naturaleza polivalente tendrá tal vez una tendencia más hacia, de acuerdo a cómo es el hospital, y por ende los eventos de paro y sus causas serán diferentes y nos va a obligar como a, bueno, estoy en un hospital de trauma, pues probablemente mis paros en mi terapia intensiva van a tener que ver con esta serie de causas, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Las causas de paro cardíaco, tanto en el intrahospitalario como en la terapia intensiva, sí, es una estadística que encontré del año pasado que me parece formidable, ¿no? Porque te cambia el panorama respecto a qué le debo de prestar atención, porque pues normalmente nos vamos con las HCTs, que lo tenemos muy grabados, pero resulta que las cosas más frecuentes que causan paro en la terapia intensiva no siempre son las HCTs, entonces va a ponerse algo interesante. Eh, Vamos a platicar nuevamente sobre ciencia de la reanimación. A veces soy muy repetitivo en mis charlas sobre este aspecto, pero es que creo yo que si como reanimadores líderes asumimos este conocimiento, podemos ir ajustando nuestras decisiones en base a este conocimiento y entonces las probabilidades de salir adelante son mayores. Y eso me consta no solo porque la idea me parezca lógica, sino también en la práctica dices, bueno, ¿por qué no sale de paro? ¿No? Entonces empiezas a recordar un poquito este aspecto de la ciencia y dices, ¿sabes qué? Vamos a darle compresiones un poco más para que el tejido se reperfunda y lo descargamos y vamos a ver si eso ayuda a que salga de la fibrilación ventricular. Posteriormente ya hablaremos de una manera muy enfocada a lo que es el paro cardíaco presenciado, eso es muy importante, en la terapia intensiva. Hablaremos de los equipos de respuesta rápida y cómo estos equipos de respuesta rápida deberían de existir en todas las terapias del mundo. México no debería ser una excepción. Cada turno, cada médico, deberíamos buscar desarrollar con nuestro personal de confianza y de trabajo equipos de respuesta rápida que también nos permite identificar rápidamente al paciente al que nos estamos enfrentando y cómo esa presentación rápida nos pone en contexto. Lo vamos a hablar también un poquito más adelante en las diapositivas y algunas unas conclusiones. La definición de paro cardíaco no es compleja, siempre he tratado de quedarme con una definición muy sencilla y básicamente es el cese de la función cardiovascular o de la función hemodinámica o de manera más concreta pues que la sangre se deje de mover, que puede tener una aparición súbita o gradual y que puede ser con o sin el antecedente de una enfermedad cardíaca o vascular. Básicamente ese sería el concepto y pues sin más es que la sangre se deje de mover y las causas pues pueden ser múltiples, ¿no? El paro cardíaco se debe de estudiar de acuerdo a dónde sucede. Bueno, hay muchas formas de estudiarlo. Tiene que ver con el tiempo, con el lugar, con el paciente. Y cuando se trata del lugar, lo dividimos en este componente extrahospitalario y el intrahospitalario. El extrahospitalario es el que más estamos familiarizados. Es el que BLS, ACLS y toda la ILCOR nos ha dado la introducción en reanimación. Pero tiene muchas limitantes que nos obliga a cambiar el cassette cuando entramos al intrahospitalario y obviamente cuando entramos a la terapia más. Porque empezamos con un tratamiento, bueno, con un paciente que no conocemos, que desconocemos el tiempo de paro, que no conocemos probablemente el ritmo de paro y que vamos a tener que iniciar un tratamiento genérico. Y que conforme pasa el tiempo nos va a dar la oportunidad de incrementar herramientas de diagnóstico, como saber si es desfibrilable o no, y así poco a poco.
En estos casos, la RCP de alta eficiencia es fundamental, en donde la fracción de compresión torácica y todo eso hace la diferencia, porque como son paros en fases ya tardías, tenemos que dar RCP que reperfunda tejidos para que cuando demos estrategias de terapia eléctrica o farmacológicas, el tejido responda mejor. Entonces, en el extrahospitalario, el hincapié que se debe dar a qué tanto reperfundimos con reanimación es el mayor, por así decirlo. Nosotros como profesionales de la salud y que tenemos la oportunidad de atender pacientes en el intrahospitalario y que, bueno, bien o mal nos toca también enfrentarnos a estos pacientes en situación de paro, debemos aprender a distinguir que de acuerdo a donde sucede el evento de paro será el enfoque que le daremos a nuestros esfuerzos de reanimación. Esto guarda relación con la disponibilidad de recursos, tanto materiales, o sea, las herramientas de monitoreo que ya pueda tener el paciente o que tengamos disponibles para colocarle, y también las estrategias de tratamiento. La disponibilidad de recursos humanos y la capacitación que tengan estos recursos y la velocidad que tengamos de respuesta. De tal forma que aquí observamos 4 imágenes de la imagen mayor que está en el centro, en donde podemos ver un paciente en un área de hospitalización convencional, probablemente incluso sin monitoreo, y de ahí incrementando al paciente que nos encontramos en el área de urgencias, en la parte superior del lado derecho, en la parte del lado derecho en el centro, vemos al paciente en la unidad de cuidados intensivos, y en la parte inferior del lado derecho podemos ver en el área de quirófano, en el perioperatorio. ¿Por qué selecciono estos contextos muy específicos a pesar de que pues, un hospital está constituido por más elementos? Es porque en ellos hay cambios muy importantes que hacen que la supervivencia, la capacidad de respuesta cambie y por ende la estadística sea muy diferente en cada una de estas regiones. De tal forma que en estas 4 zonas la supervivencia va ahora sí que en dirección opuesta o siguiendo esta flecha que les muestro. La mayor supervivencia cuando un paro cardíaco es presenciado, es muy importante ese término, en sala de operaciones es la máxima que cuando se presenta en la unidad de cuidados intensivos, de ahí de manera decreciente hacia urgencias y hospitalización. Y esto no tiene nada que ver con el perfil de los médicos, no tiene que ver nada con que si unos son mejores que otros, sino tiene que ver con la proporción y la relación de médicos con pacientes. Entonces sabemos que en sala de operaciones un anestesiólogo está a cargo de un solo paciente, al cual conoce en su totalidad porque es su única responsabilidad, conoce los fármacos y todas las decisiones que se han tomado en los últimos minutos u horas, y también está familiarizado con el procedimiento quirúrgico. Entonces, si el paciente queda en paro, es muy probable que el anestesiólogo tenga una certeza muy grande de por qué cayó en paro y con una adecuada orientación o preparación sepa hacia dónde enfocar sus esfuerzos. Cuando pasamos a la unidad de cuidados intensivos, la historia es similar. Probablemente la relación médico-paciente sea un poco más, tal vez 1 a 3, o en escenarios un poquito más complicados, tal vez tenga una mayor cantidad de pacientes, pero se conoce más al paciente, se tienen recursos disponibles, se tienen equipos de respuesta, y entonces pues eso es lo que justifica que la supervivencia sea diferente. En la unidad de urgencias pues sabemos que hay más pacientes y por ende también ese cuidado que se le va a tener a cada uno de ellos es diferente. Entonces no tiene nada que ver con el perfil de los médicos, todos desempeñan buenas funciones en reanimación, pero sí la cantidad de cuidado y de monitoreo que tiene cada uno de esos pacientes. Nosotros nos vamos a enfocar, obviamente, el día de hoy a qué podemos hacer con ese paciente que está en la unidad de cuidados intensivos y qué podemos mejorar respecto a nuestra forma de lograr el retorno a la circulación espontánea. El paciente en la unidad de cuidados intensivos, con suerte, la mayoría de las veces tendrá una vigilancia constante. Esta vigilancia será tanto por elementos tecnológicos, o sea, por algún monitoreo invasivo o no invasivo. La relación personal de salud y paciente es mucho mejor que en cualquier otra área del hospital. Permite que el diagnóstico sea inmediato y con suerte también el tratamiento. Y esta parte del diagnóstico inmediato es fundamental. Pensemos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, una de las causas más frecuentes de paro cardíaco en la unidad de cuidados intensivos es la hipoxia. De tal forma que si yo detecto el paro y logro jerarquizar
y también responsabilizar los elementos que participan en un esfuerzo de reanimación a verificar la ventilación junto con la compresión y todo eso, tal vez si logramos ventilar a ese paciente, logremos un retorno a la circulación espontánea dentro de esos primeros 2 minutos, incluso hasta menos, pero gracias a que brindamos un tratamiento inmediato y muy bien organizado, muy enfocado a las causas más frecuentes en la unidad de cuidados intensivos. Y esto va a ser fabuloso porque, como les decía, al momento de ver las HCTs, nos vamos a sorprender que si bien es cierto, hipoxia entra dentro de esas HCTs, muchas otras causas muy frecuentes debajo de la hipoxia ni siquiera entran en HCTs y a veces las pasamos por alto, ¿no? Es un ambiente en donde tenemos una cantidad óptima de recursos, o idealmente así es, y esto es muy importante, tenemos conocimiento del paciente. Sabemos que nuestro sistema de salud, probablemente también el de muchos otros lugares en el mundo, ha obligado a que tengamos que estar a cargo de más pacientes, o a veces nos dividimos el trabajo y no conocemos a todos los pacientes que están en nuestra área o están a nuestro cargo. Por eso creo que hacer esfuerzos para poder identificar y señalizar a cada uno de nuestros pacientes podría ser la diferencia al momento de responder a un esfuerzo de reanimación. Aquí es donde les explicaba hace ratito que crear equipos de respuesta rápida, pero tal vez son equipos de respuesta rápida sencillos, que no impliquen toda la organización de un hospital, sino decir, ¿sabes qué? En este turno, tú y tú somos los que vamos a encargarnos de responder ante estas situaciones y tal vez las primeras veces que lo hagamos se va a sentir algo incómodo, hasta algo tonto, pero después lo haremos como algo completamente normal y sabemos que adquirimos responsabilidad ante escenarios de paro. Pero estos equipos de respuesta rápida, revisando la bibliografía, un punto clave para que lo hagan bien y sus esfuerzos generen un impacto significativo es que nos logremos hacer una adecuada señalización de pacientes. Yo lo he visto en muchas terapias, estoy seguro que ustedes lo acostumbran, colocar, bueno, los datos de general del paciente, el diagnóstico, pero a veces creo que en esta parte de que pues es mucha información la que ustedes tienen que cuidar al momento de ver estos pacientes, hace que nos confundamos respecto al acceso rápido de información en situaciones de paro. Entonces, creo que en estos equipos de respuesta rápida, proponernos y decir, ¿sabes qué? Este es un paciente con cetoacidosis, que hemos batallado mucho con la corrección de ese estado de ácido base, y entonces tal vez señalizarlo, ¿no? Esto va a parecer comercial, en realidad no lo es, sino ha sido una estrategia que nosotros hemos encontrado muy útil cuando hablamos de soporte vital avanzado en cirugía cardíaca, ya que en unidades polivalentes, pues si hay uno de cirugía cardíaca y al lado hay un metabólico o uno de trauma, pues el saber a cuál le tendremos que aplicar CALS podría llegar a ser complejo, sobre todo si no conocemos a todos los pacientes. Entonces lo señalizamos, pero algo que también aprendimos, y eso se derivó de una retroalimentación de algunos de nuestros alumnos, es que así por debajo de este letrero, en este paciente utiliza el protocolo CALS, nos sugería, ¿no? ¿Por qué no le colocas que es un paciente postoperado de cambio mitral y que tuvimos problema con el marcapaso? Y entonces tal vez el evento de paro no tenga que ver con el marcapaso, pero si tiene que ver, ya tenemos un paso adelante, ¿no? Entonces, dentro de la estructuración de los equipos de respuesta rápida para mejorar la supervivencia, el retorno a la circulación espontánea y la integridad neurológica, la señalización de pacientes, luego de hacer esta revisión de la bibliografía para la charla, hace que los números mejoren muchísimo. Entonces, podría ser una propuesta a mejoría que cada uno podríamos ir adquiriendo y haciendo equipo con el resto de las personas con las que trabajamos. Ahora, esta diapositiva de epidemiología está llena de texto. Yo particularmente no disfruto mucho las diapositivas llenas de texto, pero me pareció muy interesante colocar toda esta información porque la incidencia de paro cardíaco en la unidad de cuidados intensivos va de 1.2 a 9 a 10 casos que caen en paro por cada 1000 admisiones. Esta es referencia principalmente americana, y hay un componente por ahí también, los ingleses les gusta mucho hablar sobre este tema, y hay un componente también europeo, excluyendo a la Unión Británica. Pero lo que me parece interesante es que es un número muy amplio, de 1.2 hasta 10. Y el punto es, bueno, pero ¿por qué un número tan amplio, no? Si al final estamos en un contexto con profesionales muy parecidos.
Y pues resulta que, además de que no hay un registro suficiente adecuado a veces en eventos de paro, si el centro se dedica a más quirúrgicos, los números son diferentes. O sea, si esa terapia tiene más postquirúrgicos, si tiene más de trauma, los números son diferentes, ¿no? Entonces, ese es el motivo que justifica que sea tan amplio, y lo vamos a ver más adelante, guarda relación con las causas que desencadenan el paro. Eh, eh, en comparación con los pacientes de paro cardíaco en el ambiente extrahospitalario, resulta que los que caen en paro en el intrahospitalario y específicamente en la terapia intensiva, desde el punto de vista demográfico son muy diferentes y curiosamente suelen ser más hombres que mujeres. La explicación que por ahí mencionaban es que suelen ser más comórbidos o sus comorbilidades suelen estar más graves. Obviamente con la salvedad de que puede haber estudios que no confirmen ese dato, pero al menos está referencia bibliográfica hacia esa mención. Otro punto muy importante es que el ritmo de paro en el ambiente intrahospitalario y en la terapia intensiva suelen ser ritmos no desfibrilables. Eso es padre, bonito en tema de reanimación, y solo en tema de reanimación, porque un ritmo no desfibrilable implica más trabajo de nuestra parte. O sea, yo tengo que esforzarme, yo tengo que encontrar la causa, porque no hay un ritmo específico que tratar, y entonces mi esfuerzo intelectual suele ser o necesita ser mayor. Mientras estamos dando RCP de alta calidad. Entonces, el punto de vista de reanimación es más interesante porque como que es un reto, ¿no? Pero para el paciente no es más interesante porque como no hay un ritmo directo para tratar, requiere de nuestra total atención y hacer un diagnóstico diferencial de manera muy fino mientras estamos dando RCP de alta eficiencia. En otras características diferentes del paro extrahospitalario es que las causas de paro cardíaco suelen guardar más relación con diabetes mellitus de larga evolución, con complicaciones, enfermedad cardíaca y neumopatía obstructiva crónica. Curioso, y mucho lo revisé en la bibliografía, la neumopatía obstructiva crónica, yo imagino que tiene que ver mucho con este componente de retener CO2 y cómo los sistemas de equilibrio o de compensación de pH que el cuerpo va desarrollando, hace que el paciente con neumopatía sea más propenso a tener paros y también sea más propenso, o más bien sea menos viable a salir del paro cardíaco. Ahora, de estas causas, de estas tres causas, a la enfermedad cardíaca la puse en rojo. ¿Por qué? Porque a pesar de que sean diferencias importantes con el paro extrahospitalario, la enfermedad cardíaca suele manifestarse con ritmos desfibrilables. Y eso, en el pronóstico, vamos a ver un poquito más adelante, es mucho mejor, porque si lo desfibrilamos de manera temprana, le va a ir mejor a ese paciente. Entonces, de las tres, tal vez desde el punto de vista del ritmo, es mejor tener una enfermedad cardíaca porque vas a responder más rápido, salir más adelante del paro cardíaco. Ahora, haciendo esta comparativa entre extrahospitalario e intrahospitalario, la supervivencia a 30 días, vean la diferencia del 17 al 24%, comparada con un 47 a 50%. Entonces es un número increíblemente diferente y pues tiene que ver con lo que les explicaba, ¿no? Es un paro cardíaco presenciado, con monitoreo, con herramientas de diagnóstico y con personal capacitado. De este porcentaje que logra supervivencia, el 17.6 logra alta hospitalaria y de ese porcentaje solo un 76% logra supervivencia al primer año. Entonces, estos números, al revisarlos y al analizarlos, pues entristecen un poco, ¿no? Porque implica que pues no les va tan bien al final de cuentas, pero eso no significa que nos debemos dejar de esforzar. Pues hay un porcentaje de aquellos que se van a casa y la meta o el endpoint que deberíamos buscar pues es esa integridad neurológica. ¿Cuáles son las características que estos pacientes deben de tener para que la integridad neurológica sea mayor? Pues los más jóvenes, los que tienen ritmos desfibrilables, vamos a ver más adelante, también los que son desfibrilables en menos de 2 minutos y todavía más si es en menos de 1 minuto, el tiempo a la primera descarga y en aquellos pacientes que tienen menor incidencia de neumopatía obstructiva crónica o si la tienen, que ésta sea de menor gravedad. O sea, hace que
Ya en tema de reanimación, el tener este componente de patología pulmonar ya te pone en una gran desventaja. Esta es la gráfica que les comentaba respecto a causas del paro cardíaco intrahospitalario y específicamente terapia intensiva, y es pues una referencia de 2022, o sea, estamos actualizados. Y pues sí, siempre cuando hacemos reanimación, ese líder o todo el equipo está obligado a explorar las Hs y las Ts, ¿no? Y las causas más frecuentes, pues sí, 21%, como lo pueden ver aquí en la gráfica, le corresponde a hipoxia. De tal forma que si le diagnosticamos, es probable que sea un paciente que, si hacemos bien nuestro trabajo de ventilarlo o de verificar la integridad de la ventilación con o sin necesidad de instrumentar la vía aérea, lo podemos corregir. Luego un síndrome coronario agudo. Está bien, sabemos que el síndrome coronario agudo siempre ha sido una causa importante de paro cardíaco. Aquí nos da la oportunidad de un ritmo desfibrilable, entonces vamos bien. Hipovolemia, ese es un contexto que no sería tan complejo, pero dentro de las causas que están en esta gráfica viene arritmias, infección, obviamente esto relacionado a sepsis o estados de choque séptico, y falla cardíaca. Y resulta que esas tres, arritmias, infección y falla cardíaca, no entran dentro de las Hs y Ts. Y ustedes como especialistas de área crítica, pues van a decir, oye, pero pues pensar en arritmias, infección y falla cardíaca, pues es algo normal, o sea, no se me va a ir pensar en eso. El tema es que cuando nos enfrentamos a escenarios de paro, pues por factores personales o de múltiples eh, orígenes, por así decirlo, podemos entrar en una situación de visión de túnel y perder la perspectiva de tal vez estos diagnósticos, y nos iríamos con solo Hs y Ts, que es como lo que estamos más acostumbrados. Y debido a ello, estas causas podrían pasar desapercibidas, llevándome a pensar que si deberíamos crear una propuesta de nuevas Hs y Ts para el contexto de unidad de cuidados intensivos, que se queden como referencia para que en esos escenarios de paro, en donde nos podemos llegar a poner nerviosos o desarrollar una visión de túnel, no perdamos la perspectiva de estas causas como precipitantes o elementos que están perpetuando un evento de paro cardíaco. Ejemplo, en el paro cardíaco en sala de operaciones o en el perioperatorio, se han modificado las Hs y Ts para que incluyan esas muy específicas del contexto anestésico, ¿no? Como hipertermia maligna o la prolongación del QT por algunos anestésicos, etcétera, ¿no? Entonces, pues tal vez por ahí deberíamos de pensar en sí agregar estas nuevas, bueno, no nuevas, sino estas causas dentro del HIT, de la mnemotecnia, para que no pasen por alto en un esfuerzo de reanimación. Ahora, como les comentaba previamente, cada UCI es única. Van a hacer un reporte, un registro muy peculiar, muy propio de la incidencia de paro cardíaco, porque dependerá de qué tipo de hospital es en el que se encuentra esta unidad de cuidados intensivos. Si es un hospital de trauma, si es un hospital donde predominarán pacientes metabólicos, quirúrgicos, o como lo sabemos, pues habrá algunas especializadas en donde ahí toca o sería el esfuerzo por describir cuál es esa incidencia. Entonces creo que aquí tal vez no es información nueva, pero abre la oportunidad de decir, bueno, pues creo que podríamos invertir en crear nuestro registro propio, identificar cuáles son las causas más frecuentes de acuerdo a nuestros pacientes y ayudarnos a normar un poquito mejor nuestras conductas. Ahora, una vez que ya hablamos de todo esto, establecimos el contexto de por qué en la terapia intensiva los pacientes deben o reciben esfuerzos de reanimación diferentes. Me gustaría volver un poquito a las bases, hablar sobre la ciencia de la reanimación y tratar de llevar estos conceptos de ciencia de la reanimación a lo que acabamos de describir previamente de estos pacientes. Entonces, el primer punto es, ¿qué es más importante? Y hoy es información que ya es muy clara y se los decía al inicio. ¿La compresión o la reexpansión? Esto me recuerda mucho esa parte de cuando venía, que era más importante, ¿no? Si la sístole y la diástole, ¿no? Y pasamos muchos años enfocando nuestros esfuerzos a la sístole. Hoy sabemos que no le vamos a quitar importancia, pero la diástole tiene un componente muy importante, ¿no? Entonces, creo que en reanimación la información ha sido muy clara. La descompresión o la diástole
es fundamental, de tal forma que cuando reanimemos debemos aprender a despegar nuestras manos del tórax para que éste reexpanda, pero no solo lograr que la reexpansión sea la máxima, sino también hacerlo muy rápido. Utilizando este principio, algo así como se extrae el petróleo del subsuelo, al generar ese vacío, pues jalamos más volumen en todo el circuito venoso y como les explicaba al inicio, eso genera un volumen mayor al final de esa diástole en las cavidades cardíacas y en la siguiente compresión logramos un volumen sistólico mucho mayor y entonces así es como lograríamos optimizar un poquito el gasto cardíaco. Entonces valdría la pena que en nuestros esfuerzos de reanimación le prestemos un poquito más de atención a la reexpansión, pero en particular a la velocidad de reexpansión, que parece que es lo que hoy en día deberíamos prestarle mucha atención. Otro punto fundamental cuando se trata de reanimación eh, es prestarle atención a la fracción de compresión torácica. La American Heart, y sí, con recomendación de la ILCOR, siempre nos ha dicho que busquemos metas de fracción de compresión torácica de 0.6, o sea, hace que el 60% del tiempo estemos haciendo compresiones. Como pueden ver aquí en la gráfica, superior izquierdo, roja, mientras más alta sea la compresión torácica, la fracción de compresión torácica, más la probabilidad de retorno a la circulación espontánea. Entonces yo hago como esa invitación que en lo que vamos pensando en causas y que nos cercioremos que los esfuerzos de reanimación sean buenos, reduzcamos los tiempos que pasamos checando, haciendo análisis de pulso o sustituyendo a un reanimador con otro o incluso cargando una descarga, o sea, precargarlas para que en el momento que termine el esfuerzo de compresión podamos descargar más rápido y poder continuando y así incrementando la fracción de compresión torácica. Al hablar de esto me quedo pensando y ustedes dicen, bueno, esto es un aspecto técnico, ¿no? O sea, ¿por qué nos cuenta de un aspecto técnico si estamos hablando de terapia intensiva? Lo que pasa es que si yo incremento la fracción de compresión torácica, mejoro la perfusión de todos los tejidos y cualquier decisión que ustedes tomen relacionadas a cuál es la causa del paro va a responder mejor. Y lo vamos a ver con una diapositiva un poquitito más adelante sobre la manera en la que se comporta una fibrilación ventricular cuando recibe fracciones de compresión torácica adecuadas. Esto es nada más recuperando o recordando esta parte que les comentaba, que el paro cardíaco es una entidad dinámica de 3 fases. La fase eléctrica es una fase que responde al tratamiento del ritmo, si es que es un ritmo desfibrilable, y cuando no es un ritmo desfibrilable, por ejemplo, si es una actividad eléctrica sin pulso o asistolia y, por ejemplo, guarda relación con pérdida de volumen o con hipoxia, si resolvemos eso, el paro sale adelante en estos primeros minutos, la integridad neurológica es muy buena en esta fase y obviamente el alta a casa también es muy buena. Aquí hago un paréntesis que tiene que ver con el CALS, con soporte vital adaptado de cirugía cardíaca, y es, pues como estos pacientes recién se cerró su esternón, queremos evitar las potenciales complicaciones relacionadas a comprimir esto y entonces aprovechamos que es un paro presenciado, nos obsesionamos con responder rápido y si está fibrilando, pues enfocar todos nuestros esfuerzos a la desfibrilación temprana. En este caso se utilizan 3 descargas consecutivas. Acabo de toparme por ahí con una publicación que dicen, bueno, si tienen conflicto con 3 descargas consecutivas, podemos hacer un concepto que se llama descarga temprana, en donde haces una y en vez de esperar 2 minutos, al minuto haces otra, y entonces siempre y cuando hayas detectado el paro en una fase eléctrica, en una fase temprana. Cuando ya estamos más lejos, sobre todo en la fase metabólica, se trata de comprimir para reperfundir los tejidos. Esta es nuevamente la diapositiva que les había presentado al inicio, y lo que tratamos de mostrar es que conforme el tiempo pasa, nuestros esfuerzos de reanimación deben mejorar, pero también el monitoreo de nuestra reanimación, que ahorita lo vamos a ver, eso me parece fabuloso, o sea, usar las herramientas de monitoreo para ver si lo estamos alcanzando, ir incrementando las herramientas de monitoreo, que en la terapia intensiva lo podemos hacer, y de esa manera saber que con el paso del tiempo lo seguimos haciendo bien, y ya en escenarios que así lo permitan, y que el paciente tenga las características, incluso considerar utilizar una reanimación muy eficiente como un puente para alguna otra alternativa, como tal es un soporte circulatorio, que digo ya es así como soñar o ir muy adelante, pero bueno, son las opciones que tenemos. Ahora, esta imagen es fabulosa. De entrada el artículo que lo
que presenta estas imágenes tiene muchísimos años, pero es fabuloso porque en la vida real sucede. Y es este aspecto que les decía sobre las diferentes fases de un paro cardíaco. Entonces resulta que en esta fibrilación ventricular, a la izquierda, la primera imagen, es una fibrilación ventricular gruesa. El hecho de que sea gruesa nos ayuda o nos traduce que tenemos una gran cantidad de energía, bueno, no una gran cantidad, pero hay una cantidad de energía en el miocito. 8 minutos después, lo dejan fibrilar a este modelo animal, pierde energía y la AFB se hace fina. Y entonces la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Desfibrilarlo cuando es gruesa o desfibrilarlo cuando es fina? Y entonces lo que ellos hacen es que brindan RCP con todas las reglas de monitoreo que vamos a ver ahorita en un momentito, y logran que la AFB sea más gruesa. Por ende, implica que logramos reperfundir el tejido con algo de ATP, con algo de oxígeno. Sabemos que tampoco hay tanto, pero... Y al hacerla gruesa, esta fibrilación, convertirla de una fina a una gruesa, al darle descarga eléctrica, la posibilidad de salir adelante es mucho mayor que cuando la mantuvimos fina. Demostrando, y no sé si han tenido algún escenario, lo recuerdan ahora, a mí en particular sí me ha tocado, el ver una FB fina y más allá de pensar en causas muy complejas de cardiología, inmediatamente empezar a decir, tal vez le falta energía, vamos a darle un RCP con más eficiencia, ¿no? Porque aquí ya tal vez estamos en una fase metabólica, hacemos esfuerzos de reanimación y entonces cambiamos un poquito las características del trazo y entonces ahora es cuando podemos dar una mejor descarga eléctrica. Este ejemplo me ayuda a compartirles con ustedes que la RCP de alta eficiencia tal vez no siempre sea la herramienta que saque al paciente de paro, pero sí será la herramienta que lo va a mantener perfundido para que la estrategia que diseñemos para que salga de paro, o sea, ventilarlo, darle volumen, desfibrilarlo, colocarle un marcapaso, etcétera, funcione. Tiene que ver con mantenerlo perfundido, ¿no? Entonces, mientras pensamos, pues hay que darle RCP bajo los mejores estándares de calidad. Este es otro ejemplo, un pequeño diagrama, no me detendré mucho en ello, pero hace referencia sobre una compresión con una profundidad de 6 centímetros, una frecuencia de 105. Estas gráficas de acá hacen referencia a qué tanto se reexpandió, pero también a la velocidad de reexpansión, y mostrando cómo en este paciente el monitoreo de CO2 se está incrementando y el retorno a la circulación espontánea sucede. Este otro caso, en donde vemos que la profundidad es muy superficial, 3.6 centímetros, la frecuencia cardíaca o la frecuencia de compresión es de 130 y las metas de reexpansión son pobres tanto en diámetro, bueno, en distancia como en velocidad, y el CO2 de este paciente va en decremento y por ende el retorno a la circulación espontánea de este paciente pues obviamente va a ser malo o incluso imposible, ¿no? Entonces, generando esos contextos. Ahora, esta imagen le pertenece al programa ART que les conté al inicio, y a mí también me cambió la perspectiva respecto a las interrupciones, porque haciendo mediciones sobre circuito coronario de la presión al momento que llevamos compresiones, se identifica cómo cuando se inician los esfuerzos de reanimación, la presión de perfusión coronaria suficiente para perfundir una coronaria en conceptos de fisiología, que sabemos que ese límite está como en 50, y eso es un paciente en un corazón que se mueve, eso es un corazón que está en paro. Para alcanzar ese punto de 50, nos suele tomar un tercio de los 30 segundos de compresión. O sea, de las 30 compresiones, las primeras 10 son para alcanzar la presión meta para atravesar la coronaria. Pero resulta que pues logramos esas 10 y eso sí lo hicimos bien. Y entonces solo 20 compresiones son útiles y se acaba el esfuerzo. Ventilamos y otra vez nos tenemos que tomar esas 10 compresiones para subir. Entonces, demostrando que si yo logro minimizar esos periodos de ventilación, tal vez optimizar esos periodos de ventilación y disminuir los periodos de compresión torácica o de interrupción de compresión torácica, la posibilidad de retorno a la circulación espontánea incrementa. Y en este modelo, en donde hacen por medio de un dispositivo automático de compresión externa y una RCP asincrónica, en donde se ventila y se comprime de manera aislada, ven cómo la presión de perfusión coronaria incrementa hasta llegar a un punto en el que el retorno a la circulación espontánea es ya casi inevitable, ¿no? Entonces, la propuesta es
Bueno, pues, y si nos esforzamos un poquito por disminuir los periodos que dura la ventilación y así incrementamos un poquito más los periodos, como pueden ver hacia abajo a la derecha, de compresión y mantener los periodos de perfusión de presión de perfusión coronaria en un punto óptimo. Ahora, esos son algunos de los aspectos de ciencia de la reanimación que me gusta cubrir y así como dejar hincapié en cuando demos RCP, cuidemos esto. Ahora, les decía que la RCP, que el paro cardíaco no es una entidad estática, de hecho es una entidad dinámica y esta característica dinámica nos debe obligar a ir pensando en qué es lo que sigue en el primer 30 segundos, 60 segundos, 2 minutos de la RCP. Entonces, fíjense cómo en esta escalerita empezamos desde el esfuerzo de hacer una RCP convencional, utilizar ACLS, después empezar a pensar en cómo medir la calidad de esa reanimación, pero tratemos de que esa calidad de reanimación sea objetiva, o sea, metrónomos o alguna otra herramienta que nos permita medirlo y autocorregirnos, no necesariamente la opinión del líder, porque a veces puede haber ahí un poquito de sesgos. Después empezar a monitorizar, disculpen, la fisiología circulatoria del paciente, que ahora sí que ya entrando así como en detallito más fino, puede ser desde identificar si hay llenado capilar, este llenado capilar, qué características tiene, lo vamos a ver un poquito en monitoreo ahorita ya llegando así como a la recta final de la charla, va pasando el tiempo y entonces ¿por qué no empezar a pensar en otras estrategias de monitoreo? Digo que ya tal vez no todos tengamos disponible un monitoreo de oximetría regional, pero son opciones que hay que ir considerando conforme pasa el tiempo, siempre y cuando nuestra RCP conserve estas metas de perfusión y obviamente el contexto del paciente y del centro hospitalario lo permita para incluso considerar un soporte circulatorio, ¿no? Pero antes de llegar a esta parte del soporte circulatorio, debemos pensar que la RCP empieza de la manera más sencilla, de la manera más austera y debemos ir incrementando las herramientas de monitoreo, ¿no? Ahora, vamos a abordar ahora sí el paro cardíaco presenciado en la unidad de cuidados intensivos con sus bondades. Y entonces aquí es donde dirán, bueno, bondades de que un paciente caiga en paro y que además presenciemos, las hay muchas y podemos aprovecharlas. Las primeras dos es que el paciente que está en nuestra unidad va a caer en paro y lo vamos a detectar con toda suerte en la fase eléctrica. Por ende, si somos lo suficientemente suspicaces para detectar cuál es la causa, tal vez la resolvamos y se haga un esfuerzo de reanimación muy breve. Y dos, que va a tener monitoreo. Puede ser invasivo o no, pero va a tener monitoreo. Y como vamos a ver más adelante, las herramientas de monitoreo, hasta la más sencilla como la pulsioximetría, nos puede ayudar a guiar todas nuestras decisiones y hacer que haga o tenga peso lo que vamos viendo en el monitoreo. En este caso, este paciente que pueden ver aquí, pues tiene su trazo de electrocardiograma, ahorita creo que no hay ninguna alteración, pero conforme va pasando el tiempo, vamos a comenzar a observar cambios en su tensión arterial, en la curva de pulsioximetría, en el CO2 expirado, cambios que nos van a sugerir que algo no va avanzando bien. Nosotros pueden ver ya el CO2 22, preocupante, la presión comienza a descender, incremento de la frecuencia cardíaca. Y esto es a lo que me refiero de las bondades que tiene el paro cardíaco y el monitoreo. Estoy seguro que para ustedes esto no es algo nuevo, no estamos como mostrando un hilo negro, pero vean lo interesante de observar cómo se pierde la curva de pulsioximetría, se va perdiendo el CO2. Y entonces, si esa es la evolución natural hacia el deterioro, ¿por qué no pensemos en verlo al revés? Y entonces utilizar este monitoreo para aceptar que hemos logrado las metas al estar reanimando un paciente. Y entonces, aquí les puse en este orden, ¿no? El electrocardiograma establece el diagnóstico inmediato de ritmo y si este requiere un tratamiento, ¿no? Entonces, tal vez no nos va a ayudar a guiarnos, pero sí, o sea, guiarnos cómo va la reanimación, pero sí nos ayuda a establecer qué tratamiento necesitamos. Aunque algo muy importante es que si un paciente fibrila o fibrilaba y pasa a ser asistolia, debemos aceptarlo como un deterioro en la función de sus miocitos, o sea, pasar de fibrilación a asistolia es grave y pasar de actividad eléctrica sin pulso a fibrilación es grave, ¿no? Esos cambios son importantes que los tengamos en mente, no solo decir cambió el ritmo, sino cambió el ritmo y es indicativo de que no estamos avanzando, de que estamos perdiendo
energía en esos miocitos. La pulsioximetría es una herramienta fabulosa en reanimación. En pediatría lo es más, pues por las características que tienen sus tejidos, sus vasos, esa capacidad elástica de su retracción. Pero en el adulto tampoco, o sea, no lo vamos a quitar de lado. Es irrelevante la cifra, jamás presten atención si dice 99, 80. Realmente es difícil que haga una medición confiable, pero lo que sí es muy relevante es la onda. Ustedes pueden ver aquí en esta imagen que les coloqué, es un paciente con una presión arterial fuera de metas, cuando hay un trastorno del ritmo, y podemos ver cómo la curva de pulsioximetría, a pesar de que tiene un número, es una curva muy mala. Entonces, cuando estamos reanimando, el toparnos con una curva así es indicativo de que no se está perfundiendo el sitio en donde está el pulsioxímetro. Por ende, no necesito oximetría regional, sino tales como el pulsioxímetro, e ir observando. Y a mí me consta, yo espero que algunos de ustedes lo hayan podido ver también, mejoramos la calidad del RCP y esa curva empieza a aparecer. No le prestamos atención al número, pero cuando tengo esa curva, es como, vamos bien, o sea, estamos perfundiendo ese tejido, y si estoy perfundiendo el dedito, pues cómo estará el resto de los tejidos. Y al mismo tiempo ahí es cuando empieza a mejorar también un poquito el CO2 expirado. La PANI es irrelevante cuando se trata de esfuerzos de reanimación en paro, así que no le prestamos atención. Y si nuestro paciente tiene presión arterial invasiva, va a ayudar a guiar las compresiones y la reexpansión. A todos aquellos que han tenido la oportunidad de dar compresiones con una línea, viendo una línea es fabuloso, porque tú solito te vas ajustando, no dices, no, a ver, creo que me está fallando la compresión, o no, ya me di cuenta, es la reexpansión. Y las metas debe de ser una presión arterial diastólica por lo menos de 40 milímetros de mercurio, y una presión arterial sistólica de 60. Voy a ser un poquito cuidadoso en 60, porque resulta que cuando hablamos de reanimación, sistólica mayor de 60 no se ha relacionado a cosas buenas, o sea, a temas neurológicos o retorno a la circulación espontánea buenas, y sí se ha asociado a la diastólica más de 40. Pero menciona la más de 60 porque, en particular en el protocolo de soporte vital avanzado en cirugía cardíaca, en postoperativa de cirugía cardíaca, usamos la sistólica porque la diastólica puede estar elevada en contextos de taponamiento cardíaco y ser confuso. Entonces preferimos la sistólica, que nos va a ayudar a definir más bien si tiene presión de pulso en esos escenarios de taponamiento que nos pueda generar confusión, una diastólica elevada, que en realidad no sea una diastólica elevada, sino sea la ocupación pericárdica que tiene el paciente. Pero la presión arterial invasiva puede ser, si en sus esfuerzos de reanimación podemos tener la oportunidad de colocar una línea, digo, suena como ciencia ficción, ¿no? Pero si podemos, ya sea por técnica, por referencias, o ahora que todos nos estamos capacitando en tema de ultrasonido, pues por ultrasonido colocarlo, yo creo que es una herramienta que puede ayudar a hacer la RCP con mayor calidad. Y el CO2 expirado, nosotros como anestesiólogos tenemos la fortuna de que pues, la norma oficial hace que siempre lo tengamos, pero creo que en terapia intensiva ahora ya cada vez es más frecuente, y es una herramienta fabulosa porque no tengamos línea, no tengamos el pulsi, pero si el CO2 empieza a cambiar a la alza o a la baja, vamos bien o vamos mal. El número es 20, solo tratemos de no sobreventilar, volúmenes tidales no mayores a 500, frecuencias respiratorias no mayores a 10, tema controversial, pero siempre dejar algo de PEP para que no se generen demasiadas atelectasias y zonas así como de mismatch entre ventilación y perfusión. Pero con esos parámetros constantes, si empieza a haber cambios en el CO2, ya sabremos si vamos bien o vamos mal. Y es fabuloso ver cómo mejora, ¿no? En este caso les muestro una simulación de un paciente que está recibiendo compresiones torácicas con una sistólica de 42, una diastólica de 0, un fenómeno pues, tal vez algo poco compatible con la fisiología, pero a lo que voy con este ejemplo es que a pesar de que vemos curva y que vemos unos números, la pulsioximetría no refleja esta curva, ¿no? Entonces se vuelve muy interesante el darnos cuenta que tal vez nos falte un poquito, ¿no? Y entonces aquí es en donde ves el CO2 y si está en 21, y aquí dice que lo ideal sería 25, entonces tal vez si yo aumento un poquito más el esfuerzo de compresión, logro subir este CO2 y al mismo tiempo logro que aparezca la curva de pulsioximetría, ¿no? Ahora, estos 3 puntos que les dejo aquí fueron el resultado de revisar como lo más reciente que hay en tema de paro cardíaco en unidad de cuidados intensivos, y parece que lo que más ayuda a que el paciente salga adelante de paro en este contexto
son estas tres estrategias. La desfibrilación temprana o inmediata si está indicada, en particular si es en los primeros 2 minutos. Incluso poder decir, ya está el desfibrilador, detengan el esfuerzo de reanimación o de compresión e iniciemos terapia eléctrica. Aquí puse la observación de 3 descargas consecutivas si es protocolo CALS específicamente. Y para paciente que no sea protocolo CALS y que no quieran, o la evidencia que ustedes han revisado no les parezca suficiente para 3 descargas consecutivas, hace no mucho, un par de semanas, se publicó esta parte de la descarga secuencial inmediata, que es descargo una y al minuto doy otra. Y entonces esa tiene un poquito más de evidencia en el paciente no cardíaco que las 3 descargas consecutivas. Pero cualquiera de las dos indican terapia eléctrica temprana. El siguiente punto es el uso de adrenalina temprana. Esto me parece que la ILCOR ya lo había mencionado. ACLS también, yo en la última revisión también lo mencionó. Si le vas a poner adrenalina, o sea, si está indicada la adrenalina, pónsela temprano. No inviertas demasiado tiempo en esperar a que la coloquemos, ¿no? Tal vez una actividad eléctrica sin pulso, por ejemplo, un paciente hipovolémico, pues coloca la adrenalina, o sea, en lo que colocas volumen, pues cierras un poquito los espacios y con la poco o mucho volumen que le quede, tal vez logremos el retorno a la circulación espontánea. Si está indicada, hay que usarla de manera temprana, o sea, este es el ejemplo que les digo, está hipovolémico, ya vi que el paciente es actividad eléctrica sin pulso, venga, ponle la adrenalina luego, en lo que le vamos poniendo volumen, etc. Pero también algo que se ha demostrado es que los intervalos de uso no deben ser menores de 3 minutos, en particular en el paciente en cuidados críticos. O sea, sé que nos quedemos entre 3 a 5 minutos idealmente. O sea, por ahí tal vez 4 minutos podría ser como un número mágico, así, bueno, a mi criterio, pero nunca más de 5, más frecuente de 3 minutos. Y tiene mucho que ver con que sabemos que la adrenalina cierra los lechos pequeños, lo cierra en el corazón, pero también lo cierra en el cerebro, ¿no? Entonces quedamos que una de las carreras ya no solo tiene que ver con salir de paro, sino también pues, que el paciente tenga todavía cerebro y no en las funciones gruesas, sino en las funciones finas después del evento de paro. Y el tercer punto, porque recuerden que el 21% de las causas de paro en la unidad de cuidados intensivos es la hipoxia, es asegurar la ventilación, con o sin instrumentación de la vía aérea, o sea, que se ventile con lo que ustedes quieran, una mascarilla laringea, una mascarilla facial, un tubo endotraqueal, lo que su competencia o la vía aérea del paciente lo permita, pero que exista ventilación. Pero debemos asegurarnos de no sobreventilar, o sea, un volumen tidal no mayor a 500 y una frecuencia respiratoria no mayor a 10, porque sabemos que el exceso de volumen dentro del tórax, en el contexto de paro, les explicaba hace ratito, cuando hacemos la reexpansión y la velocidad de reexpansión, queremos que la sangre regrese, pero si hay mucho aire y una presión transtorácica muy positiva, la reexpansión no va a generar, o sea, no va a poder competir con esa presión positiva, o sea, la presión negativa de la reexpansión no va a poder competir con nuestra ventilación y entonces no logramos un volumen sistólico en la siguiente compresión. Entonces, cuidar mucho esa parte de no sobreventilar. Yo cuando me toca desempeñar el rol de instructor en los cursos, trato de poner mucha atención al de la ventilación porque suele ser el reanimador que no está poniendo atención y es el reanimador que está apretando todo el ambú con más de 1 litro de volumen tidal y no respeta la frecuencia respiratoria y todo eso en la vida real sucede, sobredistendemos y generamos mucha presión positiva dentro del tórax que lucha contra la presión negativa que queremos lograr en la reexpansión. Ahora, estas 3 recomendaciones son como el resumen de las cosas más importantes, de las estrategias más importantes que podemos tomar en cuenta. Ya entendimos por qué son pacientes difíciles, son diferentes, las causas que debemos considerar, incrementar un poquito más nuestra percepción de las HCTs y que siempre esfuerzos de reanimación deben de estarse realizando con la mejor calidad y también incrementando el monitoreo. Ahora, esta imagen, este algoritmo es para otro contexto, sala de operaciones. Tiene la misma principio porque yo pienso que UCI y sala de operaciones trabajan bajo el mismo concepto de un médico atento a su paciente, ¿no? Y además un médico que conoce a su paciente y entonces nos da la oportunidad de dar una respuesta rápida. Aquí, bueno, se adapta mucho a las características que pueden tener los pacientes de sala de operaciones, la comunicación con el quirófano, con el cirujano, todo eso, pero a lo que voy es que sobre todo en el lado de la actividad eléctrica sin pulso, que sabemos que son la mayor cantidad de pacientes que vamos a encontrar en la UCI, debemos de empezar a considerar diagnósticos diferentes, bueno, no diferentes, específicos, y hacer uso de las herramientas de diagnóstico adicionales, ¿no? Como ahora que tenemos
capacitación y afortunadamente recurso para colocar una ecografía, un ecógrafo, identificar si el paciente puede tener taponamientos, estar hipovolémico, de hacer un diagnóstico diferencial de una fibrilación fina, una sistola, etcétera, pues ir incrementando estas herramientas para que nuestro paciente pues reciba la mejor opción de reanimación, ¿de acuerdo? Entonces está bueno, solo es así como un breviario y es la manera en la que nosotros pensamos que se debería adaptar los esfuerzos de reanimación en un solo algoritmo a la sala de operaciones y creo que a terapia intensiva se podría crear algo muy parecido que se adapte a sus causas y al ambiente específico en el que nos encontramos. Entonces, con esa propuesta de algoritmos que cerramos la charla y pues a manera de conclusión es la primera diapositiva que les puse y termino con esa. La base de todo esfuerzo de reanimación, sea un posoperado de trasplante hepático o sea una rinoseptoplasia que se complicó en quirófano, es recibir una RCP de alta eficiencia de manera temprana. De hecho, en este programa ART, cuando lo tomé, me acuerdo mucho, el autor me decía, en lo que decidimos qué hacer, dale RCP. Entonces es lo mismo, ¿no? Digo, tal vez no sea algo nuevo para ustedes, no dije, bueno, una hora como para escuchar esto, pero es que en realidad es fundamental. Nada más ahora hay que agregarle a esa RCP pues las herramientas de monitoreo que platicamos, etcétera, ¿no? Inicio de esfuerzos de reanimación inmediatos. O sea, la primera persona que se acerque, adelante, comencemos. Identificar los ritmos desfibrilables y darles tratamiento temprano. Jamás perder eso de perspectiva. Y si nos vamos a animar, incluso podemos recurrir a una segunda descarga temprana o hasta una tercera descarga temprana. Y la estadística describe que sí funciona y que incluso si tomamos ese paro en una fase muy temprana, va a responder a la terapia eléctrica con una mínima cantidad de reanimación. Utilizar el monitoreo como herramienta de diagnóstica, pero también como guía de tratamiento, y es fabuloso. Bueno, a mí me encanta esa parte de decir, estoy haciendo un esfuerzo de reanimación me estoy guiando por la presión arterial, o estoy viendo la pulsoximetría, o veo incrementos en el CO2 y digo, va, hay algo muy importante, el CO2 la capnografía se puede iniciar solo con una mascarilla facial, si conectamos el capnógrafo, ¿no? Entonces, a veces ponemos el limitante de, bueno, es que para una capnografía necesito una mascarilla laringe o un tubo, no, con una mascarilla facial y un buen sello podemos tenerlo y nos sirve de una guía muy, muy bonita para reanimación. Analizar las causas de HCTs, les decía, en el contexto anestésico, se modificaron las HCTs para agregar unas cuantas propias de este contexto, pues tal vez deberíamos adaptarlas a la UCI, agregar unas cuantas, y no porque no las sepan, yo estoy seguro que las dominan, pero en situaciones de paro a veces pues esa visión de túnel nos hace perder perspectiva, ¿no? Y siempre escalar el soporte y las estrategias diagnósticas y terapéuticas, de tal forma que si le podemos colocar un monitoreo más, una línea arterial, si tenemos las competencias de las personas correctas o SSO2 o no sé, hasta un parche de NIR si ustedes quieren, y el paciente lo vale en el aspecto de pues, su probabilidad de supervivencia, pues adelante, ¿no? O sea, hagámoslo, no nos detengamos y sin perder de vista que estas buenas herramientas de guía diagnóstica terapéutica nos dan resultados gracias a una RCP de alta eficiencia, objetiva y haciendo mucho hincapié en este periodo de comprimir, pero sobre todo en la de la reexpansión. Y pues esa sería todo de mi parte, este es mi correo. Si quieren que les comparta la bibliografía, por allá, así como que hice un paquetito de los artículos que revisamos, se los puedo compartir con toda confianza. Y pues les agradezco muchísimo por su tiempo. Y pues si hay alguna duda, pues ahorita las intentamos resolver. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Excelente ponencia, un tema de gran interés y pues en el contexto de la terapia intensiva toma una relevancia importante por las implicaciones en el pronóstico, como usted bien dice, neurológico, que puede repercutir funcionalmente en nuestros pacientes. Si me lo permite, vamos a leer algunas preguntas que empezaron a enviar en el chat. Está abierto el chat para los que gusten también hacer una pregunta al doctor.
La primera pregunta para el doctor Herrera es, en su opinión, ¿cuál es el momento más prudente para detener una RCP de alta calidad, fuera del entorno de circulación espontánea? Uy, esa es la pregunta que siempre nos hacen cuando damos pláticas de reanimación, es inevitable. Obviamente es una respuesta que tiene implicaciones éticas como difíciles de definir. Yo creo que el tiempo puede ser un factor importante para detenernos, pero también el contexto del paciente, sus posibilidades de ser recuperable. eh, pero creo que un factor importante, y tratando de dar una respuesta concreta a la pregunta, tal vez sería el tiempo. Eh, Algo que me ha tocado ver en algunos esfuerzos de reanimación, siendo así como que cuando no te toca participar, pero observas, empiezas a ver que conforme pasa el tiempo y jugamos bien a estas herramientas de monitoreo, resulta que todos lo estamos haciendo bien, pero el CO2 ya no sube, incluso sigue bajando, o la TA ya no sube, se queda constante o empieza a caer más. Entonces también ese podría ser otro momento clave para entender que sea momento de parar el esfuerzo de reanimación. Y tal vez ahí no sean 5 ni 10 ni 20 minutos, puede ser un periodo diferente, pero ya hay indicativos de que nuestros mejores esfuerzos, el paciente ya no tiene respuesta. Puede ser volumen, puede ser tono simpático, pueden ser muchos factores, pero por ahí el monitoreo también puede servir para decirnos cuándo parar, sobre todo si lo estamos haciendo bien y ya no hay buena respuesta, ¿no? Es una opción, pero bueno, si es una respuesta con un componente ético, es medio complicado. Gracias, doctor. Otra pregunta que hace nuestro auditorio ¿es correcto seguir utilizando el término código azul en reanimación cardiopulmonar? Pues yo creo que no estaría mal utilizar cualquier término, siempre y cuando estos equipos de respuesta estén conscientes de cómo nos vamos a comunicar, eh, y entender qué implica el utilizar el término un código rojo, un código azul, eh, o incluso tal vez utilizar otro término que no pueda causar ansiedad o estrés a algún familiar o a los pacientes mismos, pero que sepamos cuál es el término que vamos a utilizar, ¿no? Creo que es una cuestión más de acuerdos que de otro tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta para el doctor por parte del auditorio? Bueno, otra pregunta. Buenas noches, doctor. Excelente ponencia. Eh, en algunas unidades se hace muchísimo hincapié en la administración de adrenalina, incluso antes del inicio de las compresiones torácicas. ¿Está justificado esta acción? Antes del inicio de las compresiones torácicas, no. Y esto es muy lógico bajo la idea de que el paciente en paro cardíaco, como establecimos en la definición, pues hay un cese de la función cardiovascular. Entonces la sangre no se está moviendo. Donde sea que hayamos colocado el medicamento, sobre todo si está más periférico, ahí se va a quedar. Si tenemos la suerte de haberlo colocado en un catéter central, estará más en proximidad del corazón, pero recordemos que cuando lo colocamos del lado venoso, todavía tiene que recorrer la circulación pulmonar y llegar a la arterial para recorrer todo el cuerpo. Entonces, aunque lo hayamos colocado con un catéter central, necesitamos del efecto de las compresiones para movilizar el medicamento del lado venoso, al lado arterial, y luego de ahí, obviamente, el componente sistémico. Ahora, la adrenalina ha sido un tema súper controversial. Es un tema que me encanta sentarme a leer porque, pues, nosotros que entrenamos en este tema de CALS, CALS está como, no está peleado, pero trata de ser muy cuidadoso sobre cuándo indicar adrenalina y qué tanta adrenalina indicar. Y la evidencia del paciente que no es de cirugía cardíaca es que la adrenalina hace que retornes a la circulación espontánea más rápido, con más frecuencia, o sea, más veces que la coloques en diferentes pacientes vas a lograr el retorno a la circulación espontánea, pero el precio de esa estrategia es que van a tener un poco más de déficit neurológico. Entonces, la tarea que hizo Ilcor ahora fue, bueno, pues ¿cuál es el justo medio? El justo medio es, ok, la adrenalina hace que salgas del paro. Si la vas a colocar, colócala temprano, sobre todo si el ritmo lo indica. O sea, inicia RCP, que les decía hace rato, actividad eléctrica sin pulso o asistolia, coloca la adrenalina en ese primer minuto cuando ya le estás dando compresiones, pero
no abuses en los intervalos de uso para que ese efecto neurológico no se presente en nuestros pacientes. Entonces, ponlo de manera temprana, pero no lo hagas muy frecuentemente. Entonces, yo prácticamente es lo que hago. O sea, ok, es un ritmo no desfibrilable, va adrenalina comprimiendo y esperemos esos 5 minutitos a que haga su efecto, ¿no? Otra pregunta de nuestro auditorio es, ¿qué tan recomendable es el uso de vasopresina versus adrenalina en reanimación? Esa es una pregunta fabulosa. Resulta que también todas estas publicaciones que hace el American Heart, hubo una época o una serie de artículos, uno en particular en donde demostraron que no había superioridad entre vasopresina y adrenalina. Y entonces era así, bueno, pues un fármaco que es más caro, más difícil de conseguir, pues vamos a darle todo el mérito a la adrenalina, ¿no? Y así se quedó, por eso es que la vasopresina salió del algoritmo así como regla, ¿no? Pero ahora está volviendo, ¿por qué? Me parece que en pacientes con paro cardíaco por hipovolemia, la vasopresina genera una mejor respuesta y el retorno a la circulación espontánea es más rápido y con menos déficit que cuando usamos únicamente adrenalina. Todavía no está en las guías como tal del American Heart, pero ya hay una gran cantidad de artículos, incluso en esa parte suplementaria del American Heart de sus propias publicaciones, en donde ya lo mencionan, que vasopresina en hipovolemia, es una buena opción como primera línea, pero en cualquier otro contexto nos podemos quedar con adrenalina sin ningún problema. Y si por algún motivo, que sería algo muy raro, no tenemos adrenalina y tenemos vasopresina, al tener estos estudios de no inferioridad, la podríamos utilizar, ¿no? Pero bueno, creo que es extremadamente raro que tengamos vasopresina y no adrenalina y pues que tengamos que usar una u otra. Pero si la vamos a utilizar, a la vasopresina, concluyo, en contexto de hipovolemia funciona, en lo que restituimos el volumen. Nos preguntaban, doctor, una pregunta anterior, y como bien lo comentó usted en su excelente ponencia, los dos ritmos de paro que más presenciamos en la unidad de cuidados intensivos es actividad eléctrica sin pulso y asistolia. Y pues bueno, ya con el advenimiento del ultrasonido, se han empleado diferentes protocolos, FATE o QCA. Nos preguntaban aquí que en su opinión, ¿estaremos preparados para el empleo del ultrasonido en paciente en paro cardiopulmonar? Eh, eh, cuando yo me formé como anestesiólogo cardiovascular, uno de mis maestros, el doctor Guillén, siempre me decía, porque yo le decía que quería aprender ecografía transesofágica, ¿no? Y entonces él me decía, ¿quieres aprender? Sí, 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 y le decía, ¿qué curso, qué libro, etcétera? Y me decía, ponle la sonda al paciente, o sea, sé cuidadoso y ponle la sonda, ¿no? Y en cada caso pónselo, aunque no sepas qué estás haciendo, y entonces ahora vas y lo estudias y te preparas. Entonces la respuesta ¿es difícil en reanimación utilizar la ecografía? Sí, sobre todo la transtorácica. Va a ser súper raro tener una transesofágica disponible o va a ser todavía más complicado podérselo colocar en el momento del paro que se hace. No lo vamos a lograr a la primera, probablemente no vamos a ver nada, pero hay que hacerlo, hay que empezar a hacerlo. Obviamente no vamos a desperdiciar un recurso humano por colocar un ultrasonido. Vamos a cumplir las reglas de RCP que les vine diciendo desde la primera diapositiva, y si ya tenemos el equipo haciendo eso, pues que alguien ponga el ultrasonido, o sea, no solo por gusto, sino por obligación, que alguien lo ponga, y a ver si encontramos algo. Tal vez no encontremos nada, tal vez no veamos nada, pero en el siguiente tal vez sí, o con suerte y descubrimos pues, que está taponado, no lo sé, cualquier cosa, ¿no? Pero hay que ponerlo. Entonces, como ahora sí que otra vez haciendo las palabras de mi maestro, pues pónganle la sonda. Tal vez no veamos nada, pero hay que ponérsela. Va a ser difícil, pero hay que ponérsela. Y bueno, aquí otra pregunta del auditorio sobre si existe superioridad en la sobrevida entre el manejo manual de la ventilación mecánica, bueno, entre el manejo con ventilación mecánica versus forma manual. Pues es un tema buenísimo, súper controversial, padrísimo de discutir. Y la realidad es que
La ventilación manual tiene contras muy grandes porque nos tenemos que comprometer a hacer una ventilación manual eh, adecuada, que cumpla esas reglas que les describía. No sobreventilar, tanto en volumen como en frecuencia, porque luchamos con presión transtorácica positiva cuando queremos, en periodos muy importantes, transtorácica negativa, ¿no? Entonces, el componente humano hace que pues, nos equivoquemos al ventilar. El problema es que los estudios que han demostrado que la ventilación mecánica podría ser mejor tienen algunos detallitos que hacen que los rechacemos y tiene que ver con que no todos los ventiladores van a tolerar que configuremos esos 500 con 10 y que al momento de recibir compresiones el ventilador no se confunda o no desencadene más daño. Un argumento que a veces se menciona es que cuando yo lo comprimo, si el ventilador trata de ventilar, va a generar una presión pico muy elevada y si yo estoy obligando un volumen corriente, pues no le va a importar la presión pico y eso puede generar barotrauma. Sin embargo, eso también sucede con la ventilación manual. Si coincide que yo ventilo los 500 o el litro de volumen que quiero ventilar y coincide con la compresión, también voy a generar un barotrauma. El tema y por el cual no nos podemos decidir si manual o mecánica, así con toda certeza, es que no todos los ventiladores son compatibles para esa configuración o no todos sabemos configurarlos y tal vez si nos comprometiéramos a una ventilación manual bonita, por así decirlo, nos podríamos quedar con la ventilación manual. En el caso, ahora hablaré específicamente del perioperatorio, los ventiladores que tenemos los anestesiólogos a veces son muy sencillos, se quedan en un tema de garantizar volumen y presión, y entonces cuando usamos estos que garantizan volumen, a mí me gusta dejarlos en 510, y aunque existe ese choque de presión pico cuando hay compresión, me da la certeza de que estoy respetando y algo que he observado como consecuencia de esa decisión es que las curvas de CO2 cambian cuando mejoramos la RCP o cuando la empeoramos. Y entonces, pues ha funcionado. La cosa es que creo que los ventiladores en unidad de cuidados críticos son más sensibles a todos esos cambios y como que se limitan y entonces hipoventilaríamos. Y si el 21% de las causas del paro cardíaco en unidad de cuidados intensivos es la ventilación, pues creo que es un riesgo que tal vez no sea bueno correr. Entonces, la respuesta no queda concreta, pero pues yo me iría más a una ventilación manual cuidadosa, responsable. Bueno, siguen llegando preguntas del auditorio, pero ahora ya en el contexto de parada cardíaca en pacientes posoperados de cirugía cardíaca. Para lo cual, bueno, le recordamos al auditorio que próximamente el doctor Herrera estará con nosotros en la ciudad de Puebla realizando el adiestramiento CALS el día 11 y 12 de febrero. Entonces, también queremos agradecer al doctor por acompañarnos en la ciudad y, bueno, darnos estos adiestramientos que son un poquito más específicos, más detallados, que requieren pues más tiempo para estudiarse, para entenderse. Si gusta, doctor, no, pues nada más leemos esas dos últimas preguntas respecto al paciente llevado a cirugía cardíaca. En una nos dicen que si las compresiones torácicas se hace daño con los alambres con los que se sutura al paciente. Sí, es un riesgo que está presente dentro de la metodología que ha justificado los cambios de conducta, sobre todo, por ejemplo, esta triple terapia eléctrica consecutiva, está justificada con el hecho de que pues sí podemos lesionar el esternón recién cerrado, podemos romper alambres, podemos desgarrar grandes vasos o incluso el ventrículo derecho como consecuencia de las compresiones. Por eso es que se le da ese hincapié a el primer minuto, veamos qué podemos hacer para resolver el paro antes de dar compresiones. Y una vez que damos compresiones, algo bonito de nuestros pacientes postoperados de cirugía cardíaca es que seguro vienen con monitoreo invasivo, con una línea.
Entonces, mis compresiones ya no van a ser genéricas a un diámetro, a una profundidad, sino voy a voltear a ver la línea arterial y entonces yo voy a comprimir con un cuidado diferente y voy a tener la tranquilidad de que estoy comprimiendo como debo porque estoy viendo mi trazo de línea arterial con una sistólica por lo menos de 60. Y entonces al menos sé que estoy dándole lo máximo que puedo de compresión sin lesionar al paciente, pero lograr una meta de compresión. Entonces, ese es lo bonito de este programa en donde podemos aprovechar del monitoreo para ser cuidadosos al comprimir, ¿no? Entonces, pero sí, claro que podemos lesionar es el mismo motivo por el cual a la adrenalina tenemos mucho cuidado, ¿no? Porque si diagnosticamos un paro que no es paro y colocamos adrenalina, ese paciente se va a complicar si no necesitaba la adrenalina, ¿no? Entonces es lo mismo con las compresiones, ¿no? Tratar de ser muy cautos. Y por último, doctor, nos preguntan aquí si de igual forma en el contexto del paciente llevado a cirugía cardíaca, en el periodo post-reanimación, sería recomendable y seguro la administración de azul de metileno en paciente con síndrome vasopléjico refractario. Mm, mm, mm. Me imagino que esta pregunta va enfocada fuera del contexto de un paciente en paro. Y respecto a eso, sí, de hecho, la mejor evidencia dice que tú como anestesiólogo cardiovascular que destetas al paciente de la bomba de circulación extracorpórea, haces tu análisis con las herramientas que tengas disponibles, ecografía, transesofágica o con tu catéter de flotación pulmonar, con lo que sea, y estableces que el paciente está en un estado de choque y que no es cardiogénico y que no es hipovolémico y que probablemente sea distributivo, colocar el azul de metileno desde ese momento va a mejorar la evolución temprana y durante todo el estadio en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, en respuesta, ¿funciona para ese estado de vasoplegia refractaria? Claro. La perspectiva del anestesiólogo es que mientras más temprano lo detectes, mucho mejor. Y pues en el caso de cuidados intensivos, pues claro, ¿no? Si ya votaste todas las opciones, pues adelante, ¿no? Funciona, funciona. A veces no está disponible, pero es muy útil. Es realmente muy útil. Y la última pregunta del auditorio es si está justificada elevar la infusión de norepinefrina hasta que llegue la adrenalina para administrarla. Híjole, es una pregunta complicadilla, pero creo que la respuesta más adecuada sería no. El motivo por el cual diríamos no, eh, y vamos a hacer como unas excepciones, es el siguiente. La adrenalina la colocamos pues por sus componentes alfa y beta, ¿no? Que son muy intensos. Y entonces sabemos que eso nos permite cerrar los vasos y fortalecer un poquito la función del corazón, ¿no? La noradrenalina pues solo nos va a dar el componente de cerrar los vasos, ¿no? Entonces, si el paciente tiene un componente en el que generarle más poscarga podría ser adverso para su recuperación, sería una mala idea. El único escenario, y es algo que en algún momento cuando impartimos los cursos de CALS, curiosamente el doctor Guillén, la persona que les acabo de comentar, me preguntó, ¿no? Y me dijo, ¿y si el paciente es hipovolémico y, y tú me estás diciendo que hay que suspender las infusiones porque tal vez una infusión haya ocasionado el paro, y esa una de esas es noradrenalina, pero tú ya detectaste que es hipovolémico, la vas a dejar suspendida? Y entonces nos dimos a la tarea como de investigarlo y dijimos, es que si es hipovolémico, tal vez a ese le convenga cerrarlo un poco, entonces tal vez a ese sí le podríamos dejar la noradrenalina en lo que restituimos volumen. Pero tal vez sería como el menos de los más de todos los escenarios, porque en el resto no estaríamos ofreciendo un componente beta, y si ese paciente no le caería bien la poscarga, le estaremos poniendo más trabajo a ese corazón, o estaríamos haciendo que nuestras compresiones en ese componente de gasto cardíaco, pues le estamos poniendo más poscarga y entonces vamos a tener volúmenes sistólicos más bajos y entonces tal vez vamos a hipoperfundir. Entonces la respuesta sería, no creo que sea la mejor opción, lo consideraría si está hipovolémico, si ya demostré que está hipovolémico,
y entonces tal vez la dejaría en ese contexto, pero preferiría totalmente el componente alfa-beta que te da una dosis de adrenalina, ¿no? Pues bien, doctor, nuevamente muy agradecidos por su excelente participación. No lo olviden, como ya les comentó la doctora Edith Ramírez, 11 y 12 de febrero tendremos la fortuna de tener aquí en Puebla el curso CALS, soporte vital avanzado en cirugía cardíaca, que obviamente el profesor será el doctor Rafael Herrera, al cual, pues bueno, estarán posteriormente invitados a los siguientes que tengamos y disfrutemos del honor de volverlos a repetir. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos el siguiente mes. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, bonita noche. Hasta Gracias, luego. doctor.